Buen día a todos, personal que esté viendo el video, preferiblemente al profesor José. En este video que vamos a realizar ahora, video explicativo acerca de los temas de calor y ondas, está presentado por Pablo Serio Díaz y mi persona César Luis Cantillo, del grupo 14 de calor y ondas de la Universidad del Magdalena. En este video estaremos tratando como temas principales lo que es la tensión superficial, la capilaridad, y entrará en vigor también la dinámica de los fluidos como temas fluidos ideales. Y en ella tendremos la ecuación de continuidad. Otros temas que estaría explicando son los fluidos viscosos, ecuación de Poiseuille, número de Reynolds, ley de Stokes, y cada uno de estos temas se le estará realizando unos ejercicios de aplicación. Empezamos con el primer tema, tensión superficial. Sobre la diapositiva podemos ver que el concepto de tensión superficial se emplea en el ámbito de la física para hacer referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Dicha energía se necesita ya que los líquidos ejercen una resistencia a la hora de incrementar la superficie. La tensión superficial surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas de los líquidos. Dichas fuerzas no son iguales en la superficie y en el interior del líquido, aunque en promedio terminan anulándose. Como las moléculas de la superficie tienen más energía, el sistema tiende a minimizar el total de energía a partir de una reducción de moléculas superficiales. De este modo, el área líquido se reduce al mínimo. ¿Qué podemos analizar más sobre la tensión superficial? Es que, según la imagen muestra, que la tensión superficial en vista sí es como una capa muy frágil o muy delgada que se ve en todos los líquidos, sobre todo en el agua, que permite que aunque las moléculas estén unidas, permite que sea una capa muy poco sólida, en la que hasta un mosquito se puede posar en ella, como vemos en la imagen. Dice que según la tensión superficial, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, incluso soportar el peso de un insecto pequeño. Ese efecto es el que se llama como tensión superficial. En sí podemos ver un ejercicio en lo que podemos realizar para poder calcular la tensión superficial de un líquido. El ejercicio del enunciado dice: el radio de un capilar dado es de 0.105 mililitros. Un líquido cuya densidad es 0.800 gramos sobre metros cúbicos, haciendo este capilar una altura de 6.27 centímetros. Calcular la tensión superficial del líquido. Primero lo que debemos hacer para realizar el ejercicio es tener en cuenta los datos. Vemos que el radio del capilar, por ejemplo, podemos hacer que es un tubo en el que se encuentra el líquido, es de 0.105 milímetros. Y la densidad del líquido es de 0.800 gramos sobre metros cúbicos. La altura de ese capilar es de 6.27 centímetros. Y debemos tener en cuenta la gravedad, ya que la fuerza que se ejerce en el líquido del capilar, que estaría en un total de 9.81 metros por segundo al cuadrado.
Teniendo en cuenta estos datos, lo primero que se hace es hacer la conversión de esos datos a centímetros, ya que se trabajará más en centímetros mejor. Así que el radio, que está en milímetros, se hace la transformación a centímetros. Eso quedaría como un total de 0.0105 centímetros. Al igual que la gravedad. Hacer la conversión se estaría viendo que quedaría en un total de 981 centímetros por centímetro cuadrado. Teniendo en cuenta que la fórmula de la tensión superficial es calculada por Ω igual a el radio por la altura, por la densidad, por la gravedad del líquido sobre la constante 2. Teniendo en cuenta ya que están todos los datos, lo que se hace es reemplazar dichos datos en la ecuación. Y aquí tenemos que el radio convertido en centímetros es 0.0105 por la altura del capilar, que es 6.25 centímetros, por la densidad del líquido, que es 0.800 gramos por metro cúbico, por la gravedad en centímetros, que es 981, sobre la constante 2. Eso nos daría un total de 25.65 dinas por centímetros, dinas porque es la medida de la tensión superficial del líquido. Ahí tenemos que el líquido tiene un total de 25.75 dinas por centímetros. Pasando al segundo tema, tenemos la capilaridad. Este fenómeno llamado capilaridad, que hace que la superficie de un fluido, al estar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje de acuerdo a si moja o no el elemento en cuestión. Este fenómeno puede afirmarse que es dependiente de la tensión superficial del líquido, que hace que el líquido se enfrente a una resistencia a la hora de incrementar su superficie. La tensión superficial, a su vez, se vincula a la cohesión del fluido. De acuerdo a la tensión superficial, el líquido podrá descender o subir por un tubo capilar. Dicho fenómeno es lo que conocemos como capilaridad. Ahí podemos ver en la imagen todas las moléculas que pueden representar la unión de la capilaridad. Estas juegan en sí el peso de la columna del agua, la forma de la capilaridad y del capilar en que se encuentra el líquido y su forma. Podemos también notar que la capilaridad no puede ser tratada independientemente de la tensión superficial. Ambas juegan un punto muy importante entre ellas. La ecuación de la capilaridad, para poder medirla, la podemos ver aquí en la imagen. Dice que se representa por H. H igual a la constante 2 por la tensión superficial sobre lo que se diría que es la densidad del fluido, la constante de gravedad y el radio en que se encuentra el líquido. Toda esta fracción multiplicada por coseno de phi. Aquí podemos ver que en la ecuación delta S sería igual a la tensión superficial, P a la densidad del fluido y la G la constante de la gravedad y R igual a radio. Aquí podemos notarlo, calcular la capilaridad de un líquido dentro de un tubo mediante este ejercicio. El enunciado del ejercicio dice: se inserta un tubo de vidrio de 0.6 milímetros de diámetro en agua a 20 grados Celsius
que está en una copa. Determine el ascenso por capilaridad del agua en el tubo. Primero que debemos hacer es ver los datos que nos dan. Ya que toda la fracción que se hará de los datos se multiplicará por coseno de phi. Aquí tenemos que siempre phi será igual a 0, ya que sería una constante. Podemos determinar que nos dan también la densidad del fluido, que sería igual a 1000 kilómetros por metro al cúbico. La tensión superficial del agua, ya que podemos verlo mediante una tabla, sería igual a 0.073 newton metros, que es la forma en la que se mide la tensión superficial, una fuerza. Aquí podemos notar la ecuación de la capilaridad, y al reemplazar los datos quedaría que 2 por la tensión superficial, que es 0.73 newton metros, sobre la densidad del fluido, que sea 1000 kilómetros metros cúbicos, por la gravedad, la constante de la gravedad, que sería 9.81 metros sobre un punto al cuadrado. Esto se multiplica por el radio, que sería 0.3 por 10 a la menos 3. Esto multiplicado por coseno al metro. Al dar el resultado de la ecuación, me estaría dando un total de 0.005 metros. Estaría dando la capilaridad. Esto al convertirse en centímetros nos daría dando 5 centímetros. Así que la respuesta al ejercicio sería que el agua tuvo un ascenso de 5 centímetros en el tubo. Así calculamos la capilaridad de un fluido mediante su tensión superficial, su densidad y su gravedad. Pasando a lo que es la dinámica de los fluidos, tenemos como principal tema los fluidos ideales. Estos fluidos los podemos determinar con unas características principales, que son las que ellos los representan. Como primera característica podemos ver que los fluidos ideales no tienen viscosidad. Se expresa la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Según dato, los fluidos ideales no existen, ya que su principal característica es que no sea viscoso. Pues podemos notar que en la naturaleza no hay ningún fluido que no sea viscoso, que no tenga cierta viscosidad. Aunque sea muy pequeña, nunca su viscosidad va a ser nula. Así que estos fluidos ideales solo se pueden representar por medio de fluidos viscosos que tengan su viscosidad muy baja. Otra segunda característica que podemos notar acerca de estos fluidos es que son fluidos estacionarios. La velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo. Tercera característica, un fluido incompresible. La densidad del fluido permanece constante con el tiempo. Siempre van a permanecer constante la densidad de ese fluido. Un flujo irrotacional. No presenta torbellino, es decir, no hay momento angular fluido que represente cualquier punto. Un fluido ideal siempre va a ser laminar, podemos verlo. No puede ser turbulento, ya que eso estaría quitando su principal característica para ser ideal. Para pasar a otro tema, sería la ecuación de continuidad. Unos puntos característicos
ecuación de continuidad debe ser lo mismo que deben tenerla, casi lo mismo que deben tenerla de los fluidos ideales. Para poder tener en cuenta la ecuación de continuidad del fluido es incomprensible. La temperatura del fluido no cambia. El flujo es continuo, es decir, su velocidad y presión no depende del tiempo. El flujo es laminar, no turbulento. No existe rotación dentro de la masa del fluido, el fluido que no rota. No existen pérdidas por razonamiento del fluido, es decir, no hay viscosidad. Podemos verlo que la ecuación de continuidad se puede representar por medio de la imagen que se encuentra abajo. Estaría representada por dos secciones, sección A1 y sección A2, en las cuales el fluido va a estar expuesto. Aquí podemos ver la ecuación de continuidad, está representada por ahí, podemos ver la imagen. Q1 igual a Q2, venía siendo que C1 por velocidad 1 y C2 por velocidad 2. Donde S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto. Y B es la velocidad de flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Ya que está representada por igualdades, tanto las secciones transversales de los puntos, cada uno por su velocidad, será igual a la que los segundos puntos y de las secciones transversales y su velocidad. Un ejercicio que podemos poder calcular o utilizar la ecuación de continuidad es por medio de este. Analicémoslo. El enunciado del ejercicio dice: si la velocidad de un líquido es de 3.3 metros por segundo en una tubería de 75 milímetros de diámetro, ¿cuál es la velocidad del chorro de 10 milímetros de ancho de diámetro que sale por un orificio hecho en el tubo? Tenemos los datos. En D1, el diámetro de la tubería sería 65 milímetros. Y el diámetro de la tubería en D2 sería de 10 milímetros, o ese es el orificio hecho en el que se termina el líquido. Nos dan la velocidad en el diámetro de la tubería 1, que es de 3.3 metros por segundo. Y nos pregunta, ¿cuál es la velocidad 2? Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, A1 por B1 igual a 2 por B2, hacemos primero que todo las conversiones de los milímetros a metros para poder trabajar y terminar en metros en la ecuación. Así que de 3 milímetros convertidos a metros sería 0.065 metros y 10 milímetros convertidos a metros sería 0.01 metros. Eso sería el diámetro de la tubería pasados a metros. Aquí vemos que hacemos una conversión para poder igualar a el área en la que se va a realizar la conversión de los datos. Podemos ver que pi por el diámetro 1 elevado a la 2 sobre 4 por velocidad 1 igual a pi
sobre el diámetro 2 a la 2 sobre 4 velocidad 2. Esta conversión la hacemos ya que siempre vamos a terminar en la ecuación la que nos da aquí después de eso, ya que fluidos siempre cuando nos piden una velocidad y tengamos los diámetro 1 y diámetro 2 de la tubería y alguna velocidad, siempre vamos a terminar en esa ecuación. Así que para despejar dicha ecuación y poder resolver o tener la velocidad número 2, deshacemos un despeje. Como la velocidad 2 se está multiplicando y es la que vamos a despejar, lo que hacemos es coger el diámetro 2 elevado a la 2 que está multiplicando, pasarlo a dividir. Esto nos daría una ecuación que diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre el diámetro 2 al cuadrado sería igual a la velocidad 2. Hacemos dicho reemplazo con los datos que nos dan y el diámetro 1 sería pasado a metros, sería 0.065 metros al cuadrado por la velocidad de dicho diámetro en la tubería, que es 3.3 metros por segundo. Eso dividido por el diámetro 2 al cuadrado, que es 0.0 metros al cuadrado. Eso daría igual a la velocidad 2. Hacemos los dichos cálculos y eso nos daría un total de que la velocidad 2 es igual a 185.63 metros por segundo. Esa sería la velocidad del chorro de 10 milímetros de ancho de diámetros que sale por el orificio del tubo. Dada así la ecuación de continuidad. Esos son los datos que nos dan y cómo podemos resolverla por medio del ejercicio. Ahora a continuación estaremos viendo los demás temas con nuestro compañero Pablo Díaz, que nos estaría explicando dichos temas más. Compañeros Unimag y querido profesor, como ya mi compañero dijo, mi nombre es Pablo Díaz Lizarazo. Yo voy a hablar sobre fluidos viscosos, ley de Stokes, número de Reynolds y ley de Poiseuille. Fluidos viscosos. Se dice que la viscosidad se refiere a la fricción interna o resistencia al flujo de un fluido. Todos los fluidos reales tienen una resistencia interna al flujo, la cual puede verse como fricción entre las moléculas del fluido. Lo que quiere decir esta definición es que todo fluido, así como todo movimiento, como se explicaba en la ley de Newton, de que si un cuerpo estaba, digamos, un ejemplo en un vehículo y se estaba moviendo, una de las razones por la cual el objeto no se movía como debía ser debido a la fricción que tenía, a la fuerza de fricción. Así pasa con los fluidos viscosos. Dice que tiene una fricción que hace que su movimiento, por así decirlo, sea más lento. Y, como explico, y solo aplica se le nota más esta fricción, porque todos los fluidos tienen fricción, pero se le aplica más que todo a los fluidos reales. Hay que entender que hay dos tipos de fluidos ideales y fluidos reales. Dicho esto, seguimos a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva. Dice tipos de viscosidad. Aquí hay, como pueden ver, por lo que desea en la diapositiva, hay 4 tipos de viscosidad. La dinámica, que es también la llamada la absoluta, que se entiende entre la velocidad y el esfuerzo cortante. La cinemática, que se da en un fluido constante,
que es un fluido que sea a temperatura constante y que se calculará dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido. La viscosidad es tensional. Es la viscosidad que presenta un fluido convencional frente a la fuerza de tracción, representando la relación entre el esfuerzo y la velocidad de formación. Y la aparente es el resultado de la división del esfuerzo constante entre la velocidad de formación del fluido. Esta propiedad varía según el gradiente de la velocidad de la materia. Y aquí podemos ver la ecuación. Dice que el esfuerzo constante es igual a fuerza sobre área. O también que n es coeficiente de viscosidad sobre la velocidad, o digamos que la longitud. Vamos a llamar y longitud. Hay dos tipos de fluidos que debemos tener en cuenta. Ahí para que se vea. Que es el fluido newtoniano, que es donde la viscosidad se considera constante, o sea, todo el tiempo de viscosidad. Que un ejemplo sería el aceite en un fluido viscoso, entre otros. Y están los fluidos no newtonianos, que es tiene viscosidad, pero no es constante, varía según la temperatura que se esté aplicando sobre ese fluido. Y venimos a la parte de los ejercicios. Aquí va un ejercicio de fluidos viscosos. Dice, una placa localizada a una distancia de 0,5 milímetros de una placa fija se mueve a una velocidad de 0,25 metros sobre segundo y requiere una fuerza por unidad de área de 2 pascales para mantener esta velocidad. Determinar la viscosidad fluida de la sustancia entre las placas. Bueno, como primero que todo en física se toman los datos. Aquí, pues como sabemos, la mayoría de la velocidad está manejada en metros sobre segundo, entonces aquí primero hacemos una conversión. De, digamos que la longitud o distancia a metros, que sería 5 por 10 a la menos 4 metros. Tenemos el esfuerzo, por así decirlo, que sería 2 pascales, o sí, digamos que así es el esfuerzo cortante de 2 pascales, que es igual a 2 newtons sobre metros cuadrados. Y la velocidad, que es 0,25 metros sobre segundo. Aplicamos la fórmula, que ya se las muestro, que sería esta. Aplicaríamos la segunda, que es, digamos que es ST es como el esfuerzo, y despejaríamos en este caso N, pero allá es como U, que lo tomamos como coeficiente de viscosidad. N es coeficiente de viscosidad. Como podemos darnos cuenta en el ejercicio, tenemos todo, tenemos velocidad, tenemos distancia y tenemos el esfuerzo, por así decirlo. Pero nos falta coeficiente de viscosidad, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, pues hacemos un despeje de fórmulas muy sencillo, ponemos los datos, resolvemos, cancelamos todo lo que tengamos que cancelar, y nos dice que el coeficiente de viscosidad es 5 por 10 a la menos 4 newton por segundo sobre metros cuadrados. Proseguimos. Estamos en el número de Reynolds, en donde nos dice que el número de Reynolds es un parámetro adimensional cuyo valor indica si el flujo es laminar o turbulento. Ya más adelante le vamos a explicar cuándo es turbulento y cuándo es laminar. Por lo que se puede ver, dice que el número de Reynolds depende de la velocidad del fluido
del diámetro de tubería o diámetro equivalente si la conducción no es circular, y de la viscosidad cinemática o en sus efectos densidad y viscosidad dinámica. Aquí podemos ver cómo será la representación de un flujo laminar y de un flujo turbulento. Aquí dice las condiciones por el cual sería turbulento o laminar. Dice que el número de Reynolds, si da menos de 2000, no, perdón, si que si el número de Reynolds que es mayor, o sea, es mayor a 2000, el flujo es laminar. Que si el número de Reynolds está entre 2000 y 3000, el fluido es inestable. Que si el número de Reynolds es mayor que 3000, el fluido es turbulento. No sé si no me entendí. Vamos a repetirlo. Dice que el número de Reynolds, si es menor, no sé si me equivoqué al decirlo antes, pero vamos a repetirlo para que se quede claro. Dice que el número de Reynolds, si es menor que 2000, el fluido es laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 3000, el fluido es inestable. Pero si el número de Reynolds es mayor que 3000, el fluido es turbulento. Aquí hay un ejemplo. Y vemos la ecuación. Dice que la ecuación del número de Reynolds es igual a ρ por B por D sobre N. Como aquí podemos decirlo, ρ sería la densidad, B sería velocidad, N sería viscosidad, como antes lo vemos, como allá en fluidos viscosos, y D sería diámetro. Aquí hay un ejercicio. Dice, una partícula esférica de látex de poliestireno cuyo radio es de 2000 nm se lanza verticalmente en el agua con una velocidad inicial de magnitud. Lo siento, aquí creo que hubo un error. No es nm sino milímetros, aquí hubo un error, lo siento. Se lanza verticalmente en el agua con una velocidad inicial de magnitud de 10 metros sobre segundo. Determinar el número de Reynolds de la partícula sumergida en el agua. Bueno, aquí tomamos los datos, sabemos que el látex de poliestireno es igual a 1,4, que la densidad del poliestireno, bueno, el látex del poliestireno es igual a 1,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Hacemos la conversión, sería 1040 kilogramos sobre metros cúbicos. La velocidad, que es 10 metros sobre segundo. El radio, que es de 2000 milímetros, pero hacemos la conversión, la pasamos a metros. Tenemos tenemos la densidad, que ese sería la densidad de la partícula, por así decirlo, la partícula esférica, por así decirlo, que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos el coeficiente de viscosidad, que es N, que sería 0,01 kilogramos metros por segundo. Aplicamos la fórmula de Reynolds de ρ por velocidad por R de velocidad por R sobre viscosidad. Hacemos los cálculos previos. Y nos dice que el número de Reynolds es 20. Entonces, como Dios nos dio 20, dice que el flujo es turbulento, debido a la condición que previamente explicamos. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Dice que calcule el máximo flujo volumétrico de combustoleo a 4 grados centígrados, en la que el flujo permanecerá como laminar en tubería de 100 milímetros de diámetro. Para el combustoleo utilice
utilice 0,895. Y viscosidad dinámica de 4 por 10 a la menos 2 pascal por segundo, con un área de 7, sería de 7,854 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pues aquí tomamos los datos, nos piden el flujo volumétrico, que sería Q, la temperatura 4 grados centígrados, el número de Reynolds, que es 2000, es laminar, el diámetro, que es 1000 milímetros, hacemos la conversión, 0,1 metros, el SG, que es 0,895, y el coeficiente de viscosidad, que es la viscosidad dinámica, 4 por 10 a la menos 2 pascal por segundo. Pues sabemos que la densidad del combustóleo es 8,95 kilogramos sobre metros. Pues ya tenemos el área. Antes de eso calculamos el área de la tubería. Pues se aplica la fórmula como un cilindro, se aplica la fórmula del cilindro para hallar el área, porque es una tubería. Y ya queda como aquí nos habían dicho en el problema. Aplicamos la fórmula del número de Reynolds, que es densidad por volumen por diámetro, pero esta vez como la fórmula original dice que es radio, pero tenemos diámetro. Pero sabemos que radio es igual a diámetro entre 2, entonces no hay ningún problema. Sobre viscosidad, despejamos velocidad y nos da que sería el número de Reynolds por la viscosidad sobre la densidad por el diámetro por radio, perdón, diámetro entre 2, que se ve en el cálculo. Aplicamos los cálculos, se cancela lo que se tiene que cancelar, restamos, sumamos, dividimos, nos quedaría que el máximo flujo volumétrico, yo voy a decirlo que caudal, sería área por velocidad. Multiplicamos esos datos y nos da que el máximo flujo volumétrico es 0,014 metros cúbicos sobre segundo. Ok. Proseguimos a la ley de Pauli. Dice que la ley de Pauli es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso, o sea, un fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular. Se da cuando un fluido viscoso se mueve con un tubo de sección circular. Su velocidad de flujo es diferente en distintos puntos en la misma sección transversal. Lo que quiere decir es que la ley expresa que el caudal crece de la diferencia de presiones y con el radio del tubo, pero disminuye al aumentar la viscosidad del fluido y la longitud. Aquí hay una imagen, una representación, y esto sería que la ley de Pauli, o caudal, por así decirlo, sería la diferencia de presiones, que es P1 menos P2 por pi por R elevado a la 4 sobre 8 por longitud por viscosidad, o delta de V sobre delta de T. Aquí está, damos qué significan las variables. R es el radio del tubo, L es su longitud, N es el coeficiente de viscosidad. Ya que es un ejercicio muy sencillo. Dicen que entre los extremos del tubo, de 0,06 metros de diámetro y 1 metro de longitud, se aplica una diferencia de presión relativa de 5.000 pascales. Si el caudal que fluye de 3,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo, calcular la viscosidad del fluido circulante considerando que es un régimen laminar. Bueno, ya tenemos el caudal. Tenemos la diferencia de presión, que es delta de P, que sería P1 menos P2. Aquí pues ya nos dieron ya como que el resultado de esa operación, que es 5.000 pascales. Tenemos el radio, que es 0,06 metros, la longitud, que es 1 metro, y solo quería aplicar la fórmula
la diferencia de presiones por pi por r a la 4 sobre 8 multiplicado por la longitud por la viscosidad. Reemplazamos eso, ponemos los datos que teníamos, despejamos n, nos dice que n es igual a todo lo que ven aquí. Ok, solo el caudal o el máximo flujo que estaba aquí pasó a dividir aquí. Y el fluido de viscosidad sale aquí como lo muestra aquí en esta imagen. Y notarían que el coeficiente de viscosidad, considerándose que es laminar, sería de 0,454 pascales por segundo. Ok, ya finalizando, vamos a hablar de, por último, la ley de Stokes. Dice que la ley de Stokes describe la relación entre la fuerza de fricción de una esfera que se mueve entre un líquido y otras magnitudes como el radio o la velocidad de la partícula. En general, la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas. Aquí tenemos la fórmula, la ecuación, que es 6 por pi por coeficiente de viscosidad por el radio por la velocidad. Aquí pues definimos las variables. Y aquí pues un ejemplo que no sé si se alcanza a ver bien, pues no vamos a hacerlo por partes. Vamos a leerlo. Dice que en un experimento de laboratorio se encontró que una esferilla de acero de 1 milímetro de diámetro se mueve verticalmente. Vamos a ver, vamos a hacerlo si podemos hacerlo más pequeño. Así creo que estaría mejor. Bueno, disculpen por la imagen, yo se los leo. En un experimento de laboratorio se encontró que una esferilla de acero de 1 milímetro de diámetro se mueve verticalmente en el aceite con una velocidad constante de 20 centímetros sobre segundo. Calcular el coeficiente de viscosidad del aceite. Considerando que la densidad del aceite es 800 kilogramos sobre metros cúbicos y el del acero es 7800 kilogramos sobre metros cúbicos. De estos datos tiene una razón del por qué lo vamos a conseguir, se pone antes. Bueno, ok, estamos aquí, hacemos una gráfica de cómo está de un recipiente que está lleno de aceite y está una esfera sumergiéndose. Dice que nuestra velocidad es constante. Y aquí aplicamos un diagrama de caída libre. Vemos qué fuerzas se aplican en la esfera. Para arriba, como nos decía al principio de Arquímedes, que todo fluido tiene una fuerza de empuje. Que si lo decía al principio Arquímedes, decía que si tú sumergías, digamos que una esfera o un objeto al mar, por así decirlo, o a un fluido, ese objeto no iba a hundirse, debido a que ese fluido realiza una fuerza de empuje que hace que flote. La condición que nos decía al principio de Arquímedes es que si el peso es mayor que la fuerza de empuje, obviamente el objeto se hundirá, pero si es menor, obviamente flotará. Aquí hacemos, volviendo al diagrama, vemos que la fuerza de empuje va hacia arriba como todo fluido, la fuerza de fricción, como lo habíamos dicho, que la ley de esto es una fuerza de fricción para los fluidos, y el peso de la esfera, que sería masa por gravedad. Bueno, hay una condición de equilibrio que nos dice de hidroestática, que nos dice que la esfera está bajando constante, estaría bajando constante y está en perfecto equilibrio debido a que su velocidad es constante. Es una de las condiciones que nos dice este principio. Bueno, hacemos pues entonces ahí podemos decir que las sumatorias de las fuerzas que van hacia arriba serían igual a las que van hacia abajo, para que esté en perfecto equilibrio. Y ya lo otro es reemplazar, pues hacemos la sumatoria de las fuerzas, qué fuerzas se aplican para arriba y qué fuerzas se aplican para abajo. Y eso sería igual a empuje más fuerza de fricción, que sería igual a masa por gravedad. Entonces reemplazamos, sabemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la velocidad.
la fuerza de fricción, que la ley es todo como mencionamos antes, que sería 6 por pi por coeficiente de viscosidad por velocidad por r. Y masa por gravedad sería densidad de la esfera por velocidad de la esfera por gravedad. ¿Por qué? Es lo mismo, le voy a decir por qué, porque si tú cuando vas a hallar masa, pero manejando los términos de densidad, tú lo que haces, despejas masa y eso te daría densidad por velocidad. Entonces sería lo mismo lo que se colocó ahí, y uno lo hace por comodidad y porque se necesita. Ya más adelante se darán cuenta. Bueno, ya dicho eso, podemos decir que la velocidad sumergida de la esfera sumergida es la misma que la de la esfera normal. O sea, la velocidad que se da ahí sumergida es la misma que la de la esfera. Bueno, ya pusimos la ecuación esta igualada. Aquí donde el señor señala, se señala, dice que se puede hacer factorización, se puede factorizar estos dos términos y quedaría así. Esta densidad pasa al otro lado, factorizamos y quedaría que la gravedad por la velocidad de la esfera es multiplicando a la densidad de la esfera por la densidad menos la densidad del fluido. Bueno, aquí aplicamos unos aritmética, cálculos básicos, cancelamos, aquí podemos cancelar pi, aquí también, el radio se puede cancelar con este radio, quedaría r al cuadrado, 6 podemos sacar la mitad como el 4 y quedaría así, 3 por, digamos, vamos a llamarlo mu, coeficiente de viscosidad por velocidad, que es igual a gravedad por 2/3 del radio, que multiplica a la densidad de la esfera por la densidad menos la densidad del fluido. ¿De dónde sale ese 4/3? Pues como es una esfera y por como tenemos entendido, el volumen de una esfera es igual a 4/3 por pi por r al cubo. Solo reemplazamos. Esa es la fórmula, o ese es la fórmula de la esfera. Reemplazamos aquí. Por eso es de ahí donde sale ese 4/3. Ya después de haber simplificado todo, pues pasamos a pues pasamos a lo siento, disculpe, qué pena. Pues pasamos a pasar velocidad y el 3 multiplicamos, lo que estamos multiplica, que haría 2/9 por gravedad por r al cuadrado sobre velocidad, que multiplica la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Hacemos los cálculos. Dice que la velocidad del aceite bueno, antes de seguir, ya tenemos una ecuación donde sí podemos calcular la viscosidad del aceite. Pues aquí gravedad 9,81 metros sobre centímetros sobre segundos al cuadrado. Radio, que nos dicen que el radio al cuadrado, pues como teníamos diámetro, obviamente el radio es igual al diámetro entre 2. Hacemos la conversión y nos daría que es 0,5 por 10 a la menos 3 sobre, pues ese 0,2 sale de la conversión porque está en centímetros sobre segundo y la pasamos a metros, la 0,2. Y ese 7850 menos 800 es lo mismo que es la misma densidad de la esfera y del aceite. Es densidad de la esfera menos el fluido. Ojo, pero la densidad del fluido, o sea, el fluido como tal es un aceite. Y por eso aquí nos decían aquí arriba que tengamos en cuenta la densidad de estos dos. Pues aquí, densidad del fluido es un aceite, 800, míralo aquí. Y la densidad de la esfera, que está hecha de acero, o como aquí lo dice el ejercicio, es de 7850. ¿Y de dónde salen estos dos números? Hacemos los procedimientos, los cálculos, y nos daría que el coeficiente del aceite es 0,0192 pascales por segundo. Ya está aquí todo. Muchas gracias.
Que tengan buena tarde.